Listo, a ver quiénes están. Están Alessandra. Alessandra Copa, ¿está? Ya. Ale Rojas. Ángela. Ya. Angie. No. Ya. Ariana. ¿Está Ariana? Mariana. Camila. Ya todos se desanimaron. Diana, ¿está? Buenas noches, Paula. Bien. Listo. De ahí sigue Fiorella. Fiorella, ya. Francis. Presente, buenas noches. Buenas noches. Listo. Está Lilian. Lilian está por ahí. Luis. Ya. Melanie. Melanie Palacios. Que son dos. Sí, presente. Y Melanie Román está. Okay. Ya. Pamela. Pilar. Está por ahí. Sí, presente, Pamela. Pamela estás, ¿no? Sí, ya te vi. Ya te vi, ya te vi. Hola, Paul. Pilar, presente. Listo. Pilar, estás. Y me falta. Renzo está. Sí, presente. Hola, Renzo. Listo. Salvador está por ahí. Presente, buenas noches. Hola, Salvador. Buenas noches. Samuel está por ahí. Ya, listo, Samuel todavía. De ahí sigue Angie. Angie Silva. Ya, Angie. Perritos. Vanessa. Arlet. Pero chico, voy a cerrar la ventana. Presente, buenas noches. Listo. Soy Vanessa. Ya. ¿Cómo se escucha? Ya. Milagros. Todavía. Natalie. Y Sheila. Listo. ¿Alguien que no haya... Hola, Pau. Buenas noches, sí, lo siento. Ya. Soy Alexandra. ¿Listo? ¿Alguien más? Hola. Hola, buenas noches. Recién entrado al Zoom. ¿Tu nombre? Ángela. Listo, Ángela. Listo. Gracias. Listo. ¿Alguien más? Sí, disculpe. Camila Manrique. Listo, ya te vi. Camila, aquí estás. Listo. Yo, Lilian, Álvarez. Lilian, ya está. A ver. Gracias. Aquí. Listo. Ya estamos, creo. Ya, listo. Ahora sí vamos a empezar. El día de hoy toca, igual que todas las clases, una clase cortita. Ya, a ver, ¿dónde estoy? Uy, ¿qué hice? Ya, aquí estoy. Ahora sí, toca nutrición y obesidad. Esta clase es chévere. Tranqui. Bueno, chicos, espero que les haya ido súper bien. Ya al final, creo que han visto que en el pretest les he puesto que por favor su nota. Si es que alguien no ha dado el pretest, en el post la pone, porque siempre nos piden en las asesorías para tener como que un registro de cómo les va a ustedes. Obviamente con las asesorías, a diferencia de los otros alumnos, perdón. Bueno, entonces, el día de hoy toca la clase de nutrición y obesidad. Está un poquito lento mi
mis diapos, no sé por qué no pasan. Creo que voy a tratar de, otra vez, voy a compartir de nuevo ya, porque están un poco lentas, no sé por qué. A ver si se pone lenta. Un poquito. Está lenta. Ya. A ver. Yo creo que no quiere. No quiere. No se ve, ¿verdad? La diapo. No, sale cargando. Y no sé por qué está así. Ya se ha puesto mal. Si no, igual se los paso por PPT, pero yo prefiero usar mi tablet. No va a cargar hoy, parece. Ya, no importa. Vamos a hacerlo hoy día en diapos, ya, por hoy. No sé qué pasó con mi internet. Denme un minutito mientras que pongo las diapos. Ya, ahora sí. Ya. Ahora sí se puede ver, ¿verdad? La pantalla. ¿Se ve la diapo? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Ya, por hoy vamos a hacerlo así porque está medio triste mi internet. Listo. Entonces, la clase de hoy trata sobre obesidad y obviamente el curso de nutrición. Ahí podemos ver la definición de lo que es la obesidad, en realidad una enfermedad crónica, no es algo agudo obviamente, es multifactorial, depende, ya hemos visto en la clase anterior, factores genéticos, hereditarios, ¿verdad? Y también bastante del estilo de vida del paciente, el sedentarismo, el tipo de alimentación que conlleva, entonces multifactorial, que finalmente lo que lleva es al incremento de la masa grasa, ¿verdad? Sobre todo masa grasa. Y esta masa grasa, en realidad la obesidad, como hemos podido ver también y evidenciar en la pandemia, va a ser el inicio de todo tipo de complicaciones, de todo tipo de enfermedad, ¿verdad? Para sobre todo que hemos visto en COVID, en los pacientes que más se complican son pacientes obesos y todo lo que conlleva, ¿verdad? Hipertensión, diabetes, enfermedades que en realidad han hecho que los pacientes sean mucho más vulnerables y la enfermedad sea mucho más letal en ellos, ¿verdad? Esta obesidad en realidad la podemos clasificar aquí, y esto lo hemos visto, ¿verdad?, en clases pasadas. Recuerden que la obesidad dentro de lo que es IMC lo clasificamos como mayor de 30, y bueno, en algunos casos se puede clasificar en grados, grado 1, 2 y 3. Es fácil porque en realidad los cortes van de 30 a 35, ¿verdad? De 30 a menos de 35 es grado 1. A partir de 35 es grado 2 y más de 40 ya es obesidad mórbida o también una obesidad en grado 3. Obviamente, avanzando de grados, el riesgo que tiene el paciente de hacer estas enfermedades va a ser mucho más severo. ¿Qué más es importante aquí? Saber que, por ejemplo, el 10 al 15% de niños dentro de estas edades, de 6 a 17 años, se sabe que tienen sobrepeso. Además, el 40% de los niños son obesos hasta los más pequeños, hasta los 7 años. Se sabe que que hasta los 7 años, en esa edad, ¿verdad? El 40% de los niños ya es obeso. Y de estos, el 70% de pacientes que son en la adolescencia, mejor dicho, perdónenme chicos, el 70% de los adolescentes que sean obesos, ¿verdad?, en la adultez van a desarrollar igual la obesidad. No es que no van a bajar de peso, obviamente, se va a hacer mucho más difícil. Entonces, eso es importante porque en realidad en nuestro país más o menos tenemos el 60% de prevalencia de sobrepeso, ¿verdad? Y de obesidad creo que es un 40%. Entonces, somos un país que en realidad estamos hasta las patas en todo lo que es nutrición y los pacientes, por más que les digas, en verdad, porque yo he visto pacientes, por más que les digas, ellos se les hace muy, muy difícil alimentarse bien. No solamente porque no quieran, muchas veces aquí en el Perú hacer una dieta es bastante caro. Bueno, no solo aquí en el Perú, en cualquier parte comer sano es mucho más caro, obviamente. Entonces, ¿de aquí qué nos va a importar? Aquí podemos ver un cuadrito. Voy a
Lo voy a poner en presentación para que sea más grande. Tenemos un cuadro que nos habla acerca de dos hormonas, ¿sí? Hay una hormona que nos va a ser llamada como la hormona de la saciedad, ¿sí? Y aquí, no sé por qué no está, pero aquí debería salir. Bueno, aquí, por favor chicos, escriban, como yo escribo siempre. Aquí la hormona que vamos a tener es la hormona leptina. La leptina es también conocida como la hormona de la saciedad, ¿sí? Esta en realidad va a inhibir lo que es el péptido, este péptido que vemos aquí, el péptido NPI, no me acuerdo cómo se llama, pero aquí lo inhibe y va a estimular la POM, esta de aquí. Nada más, eso tienen que saber que es la hormona de la saciedad y que esta leptina en realidad va a estar aumentada a nivel del sueño. O sea, cuando estamos durmiendo, usualmente la leptina está aumentada. Y por el otro lado tenemos una hormona que produce el hambre, que va a ser todo lo contrario, va a estimular este péptido y va a inhibir la POM. Entonces, la grelina vendría a ser esta hormona. Entonces, leptina y grelina son como antagonistas, ¿sí? La leptina es de la saciedad y la grelina es del hambre. Entonces, la grelina, por lo tanto, durante el sueño va a estar disminuida, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque ya venían preguntas de examen en algún momento. Así que no se olviden de eso. ¿Qué más es importante acá? Saber que tenemos dos tipos de obesidad. Una obesidad que es exógena, ¿verdad? Dependiendo del estilo de vida del paciente, ya lo vimos, ¿no? Las causas secundarias, ¿verdad? El estilo de vida no saludable, que en realidad vendría a ser lo más frecuente, pero también hay otros casos en los que los pacientes genéticamente están predispuestos a desarrollar obesidad, ¿verdad? También factores hormonales y factores como los fármacos, también lo habíamos visto. Factores de riesgo, ya ustedes más o menos los deben conocer, ingerir obviamente una dieta bastante elevada en calorías, malos hábitos de alimentación, el ser muy sedentario, no hacer nada de ejercicio, no dormir las horas que se deben, también tener antecedentes de familiares que han tenido obesidad. Otras enfermedades que también podrían condicionar la obesidad, por ejemplo, un hipotiroidismo, ¿verdad? Que nos lleva a un aumento de peso y sin necesidad de aumentar la alimentación del paciente, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Por ejemplo, algunos medicamentos, también hablamos de los corticoides, ¿verdad? Que también nos pueden llevar un poco a lo que es el sobrepeso. Alimentación complementaria antes de los 4 meses. Recuerden que esto un poquito hemos conversado, y que también lo van a ver bastante en pediatría. A los pacientes pediátricos no se les debe dar alimentación complementaria hasta los 6 meses. O sea, recién a los 6 meses tú puedes empezar a introducir los alimentos al paciente pediátrico. Nunca antes de los 4 meses. Esto no solamente va a traer problemas como la obesidad, sino cosas totalmente diferentes, pero de todas formas, que quede claro, o sea, pacientes pediátricos no se les da alimentación complementaria, o sea, no se le da ningún otro alimento que no sea la leche materna, o fórmulas si en caso el paciente no esté dando, o la mamá no esté dando de lactar, ¿sí? También es un factor de riesgo de obesidad. También ser hijo único, y finalmente el bajo peso al nacer o macrosomía, ¿ya? Esto también habíamos hablado un poquito, que los pacientes que nacen con bajo peso suelen aumentar de peso mucho más rápido que un paciente que nace con un peso normal. ¿Listo? Entonces, de esta diapo no se olviden las hormonas, la leptina por aquí, la grelina por acá, la del hambre es la grelina, y la saciedad, la leptina. Esta leptina va a estar aumentada en el sueño, y la grelina va a estar disminuida en el sueño, ¿ya? Listo, nada más de aquí. De ahí, causas exógenas, endógenas de la obesidad, hemos visto la genética. Bien, podemos ver que si ambos padres de un pacientito son obesos, la posibilidad de desarrollar obesidad es del 80%. O sea, prácticamente sí o sí va a ser obeso el paciente. Y en caso uno de los padres nada más sea obeso, el 40% de probabilidades de hacer obesidad. Tenemos también, por ejemplo, polimorfismos, variaciones en algunos genes, ¿verdad? Cosas que también están relacionadas con la obesidad, pero que no son para nada frecuentes. Algunos fármacos de los que ya hemos hablado, por ejemplo, miren, los esteroides son los que más hemos hablado, ¿no? Porque es bastante frecuente el uso, pero también tenemos los antipsicóticos, por ejemplo, quetiapina, risperidona, ¿verdad? El litio en pacientes que son bipolares, antidepresivos también, por eso que muchas veces algunos pacientes no quieren
tratamientos, ¿verdad? Porque aparte de que te bajan todos los ánimos, ¿verdad? Al principio, también te pueden hacer aumentar de peso. Por ejemplo, los tricíclicos, ahí podemos ver a la amitriptilina, imipramine, la clormipramina, también paroxetina, anticonvulsivantes, bastante usado el valproato, la gabapentina también, antidiabéticos como la insulina también suelen aumentar el peso, las sulfonilurias, las tiazolidinedionas también, todas estas suelen aumentar en cierta forma el peso del paciente. ¿Qué más? Por ejemplo, de aquí importantes algunos beta-blocs, también propanolol, atenolol, ¿verdad? Y sobre todo eso, o sea, recordar que las causas exógenas endógenas son por genética, agentes, no, eso no todavía, los fármacos, y finalmente los agentes patógenos que también se han visto asociados, son algunos. Esto dudo mucho que les vayan a preguntar, pero por si acaso se los dejo ahí. ¿Ya? Hay algunos agentes que también están asociados, por ejemplo, adenovirus, hasta clamidia, miren, pero es muy raro en realidad. Sobre todo la genética es lo que más influye dentro de las causas endógenas. Entonces, dentro de estos pacientes, lo que vamos a hacer al evaluar, ¿verdad? En primer lugar, lo que ustedes van a observar en un paciente que es obeso, es lo primero que ustedes van a ver cuando el paciente ingresa a la consulta, ¿verdad? Obviamente se va a evidenciar la obesidad de un paciente obeso con un IMC más de 30, ¿verdad? Es bastante gordito. Y vamos a poder observar de repente en alguno de estos pacientes lo que es acantosis nigricans, ¿verdad? Esta acantosis nigricans es esto de aquí. Puede venir tranquilamente un paciente diciendo, sí, doctor, mire, tengo esta mancha que hace tiempo que no sale, me lavo, pero no sale. Puede ser, ¿verdad? Entonces, prácticamente la acantosis nigricans es signo o es equivalente a decir resistencia a la insulina. Un paciente que está haciendo una resistencia a la insulina o también hiperinsulinemia. O sea, el paciente ya está en una prediabetes, ¿verdad? Esto se da porque si no me equivoco, el gen de la insulina tiene algo que ver, no me acuerdo muy bien exactamente, pero tiene que ver con la melanina. Entonces, en estos casos, como está aumentada la insulina, ¿verdad? También va a aumentar, no me acuerdo cómo se llama, la otra hormona, pero también aumenta y hace que los melanocitos también aumenten, entonces crea este tipo de hiperpigmentación, ¿verdad? Que no va a salir obviamente porque no es sucio, es hiperpigmentación de la piel, y sobre todo se va a dar en zonas de, por ejemplo, el cuello, en las rodillas, pues en los codos, ¿verdad? En zonas que son así de pliegues, donde tenemos bastantes pliegues. Entonces, en este caso tenemos que el incremento de peso nos va a llevar a la resistencia a la insulina, ¿verdad? Y también ha venido esto en algún examen. Ese incremento de peso va a estar relacionado en realidad con estas, ¿cómo se llama? Estas se llaman toquinas, ¿verdad? La TNF-alfa, la resistina, la leptina y la interleucina 6. En alguna pregunta les debe haber venido que algo que está relacionado con este aumento a la resistencia a la insulina es la baja de la leptina, ¿verdad? Que era la hormona de la saciedad. Entonces, ahí por si acaso les dejo este cuadrito, porque en un momento ha venido alguna pregunta, pueden preguntarle de cualquiera de estos, ¿ya? Estos están relacionados en realidad con lo que es aumento de la resistencia a la insulina, ¿verdad? Otra cosa importante a la hora de evaluar al paciente, el perímetro de cintura. Recuerden que el IMC no es para todos tampoco, y tampoco es un índice que sea tan como que específico, sea tan bueno. En realidad, más nos sirve lo que es el perímetro de cintura. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Más o menos depende, también recuerden que es de cada, depende bastante de cada raza o etnia de los pacientes. Por ejemplo, europeos, en varones el IMC, perdón, el perímetro mayor a 94 en varones, mayor en 80 en mujeres, es considerado obesidad central, ¿verdad? En asiáticos es diferente, porque los asiáticos suelen tener un físico mucho más delgado, ¿verdad? Chinos también, y japoneses, pues como ven, hasta menos, ¿verdad? ¿Qué más podemos observar en estos pacientes? ¿O qué más tenemos que prestar atención a lo que son las dislipidemias de estos pacientes, ¿verdad? Tenemos lo que es la hipercolesterolemia, que recuerden que vimos es el aumento del LDL, también hipertrigliceridemia, y una mixta, ¿verdad? Que ambos están altos, pero también está bajo el HDL, ¿verdad?
Y finalmente, también hemos hablado de esto, el síndrome metabólico. Es bastante importante que sepamos reconocer a los pacientes que tengan este síndrome metabólico. Entonces recuerden, 3 o más de estos 5, ¿se acuerdan? Obesidad, que se mide no solamente con IMC, sino con perímetro de cintura, más de 80 en mujeres y más de 94 en hombres, aquí en el Perú. Hipertrigliceridemia, o sea, más de 150 en ambos, ¿no? ¿Verdad? O que ya sea un paciente que tenga dislipidemia, ¿verdad? Colesterol HDL bajo, menos de 40 en hombres y menos de 50 en mujeres. La hipertensión, o pacientes que tienen presión mayor de 130 a 85, o que estén en tratamiento, ¿verdad? Y al igual que la glicemia, puede ser que el paciente tenga una glicemia en ayuno más de 100, o que ya sea un paciente diabético, también vale como un criterio para el síndrome metabólico. Entonces de ahí tenemos lo más importante de aquí, recuerden, el perímetro de cintura, eso sobre todo, para que sepan reconocer que es un paciente con síndrome metabólico. Y este cuadrito de aquí, recuerden estas citoquinas, son pocas, la interleucina 6, la resistina, el TNF-alfa y la leptina, ¿ya? Son importantes dentro de la fisiopatología de la resistencia a la insulina. Y finalmente, para hablar un poquito del tratamiento de estos pacientes, en realidad no es específico, ¿verdad? Aquí lo que vamos a ver es que el paciente sobre todo debe hacer una buena dieta, ¿ya? Y esto no es nada fácil, en verdad. La reducción de las grasas debe ser hasta menos de 35%, y se debe reducir 500 kilocalorías máximo, ¿no? De lo que el paciente está acostumbrado a comer, y ir progresivamente. No le vas a quitar al paciente lo que él está acostumbrado a comer durante años, seguro, para ser obeso, de la noche a la mañana, porque el paciente hasta se puede hacer una hipoglicemia, porque esto tiene que ser un proceso bastante paciente, bastante largo, no es un proceso que se va a llevar desde la noche a la mañana. Se puede hacer también ayuno intermitente, el uso de stevia, esto ya lo evalúa obviamente un nutricionista, ¿verdad? También es importante el ejercicio, por lo menos 30 minutos al día. Hay algunos fármacos que se pueden utilizar, pero estos casos son pocos, en verdad. Por ejemplo, se puede usar en pacientes que tienen un IMC más de 27, o sea, con sobrepeso, y que además tienen comorbilidades, o en pacientes obesos, más de 30. Y cuando hablamos de lo que es cirugía bariátrica, todo lo que es manga gástrica, ¿verdad? Eso, siempre y cuando el paciente tenga un IMC más de 35, o sea un grado 2, y además tenga comorbilidades, o ya sea un paciente con obesidad mórbida, que por nada del mundo, ni por hacer dieta ni ejercicio, le ha sido posible bajar de peso, ¿verdad? Porque obviamente nos va a importar mucho más el daño que nos puede causar la obesidad en este paciente a largo plazo, a pues hacer una cirugía de manga gástrica. En realidad, bueno, no es algo tampoco tan fisiológico, ¿verdad? Pero los efectos que tenga, los efectos adversos de cualquier cirugía bariátrica son mucho menores que los que nos puede llevar un paciente diabético hipertenso a la larga. Y finalmente, un tratamiento conductual también. Recuerden que no solamente es tratar la enfermedad, sino tratamos personas, ¿verdad? Tratamos pacientes, que obviamente sienten, y estos pacientes, sobre todo pacientes con obesidad, suelen tener bastantes problemas psicológicos, no se sienten bien tampoco con cómo se ven. Entonces todo esto va de la mano con la psicología, psiquiatría en algunos casos. ¿Ya, chicos? Y aquí les dejo este cuadrito también, porque esto también es importante, más o menos de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Un poco de la leptina y la grelina. Recuerden que leptina baja está relacionada con la obesidad, ¿ya, chicos? Y la grelina alta también está relacionada con la obesidad. Como vemos acá también es importante la T3, o sea, un hipotiroidismo, ¿verdad? Un hipotiroidismo o una T3 baja nos puede llevar también a un caso de obesidad. O sea, todo esto está relacionado en realidad, ¿sí? Eso sería la clase de hoy, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. No, podemos pasar a al pasito. Y eso sería todo por hoy. ¿No hay preguntas, chicos? ¿Cómo les ha ido en su examen? Eso quería preguntarles. ¿Les vino algo parecido? ¿Les pareció fácil, difícil? ¿Qué tal? Ahorita pongo la segunda diapo. No te preocupes. Nadie, chicos, nadie me quiere contar. ¿La segunda diapo te refieres a esta o a la siguiente?
Ya, listo, ahí está. Ay, me quiero montar. Ya, está bien. Está bien. Ya, chicos, está bien. Espero que les haya ido bien. O sea, ahorita veo igual lo que me pongan en sus notas y ahí sabré qué tal les habrá ido. Así que, ya, entonces les voy a ir mandando. Ahí todavía se ve la diapositiva. Les voy a ir mandando el post-test para que lo vayan resolviendo y ya para irnos a dormir. Por fin. Bueno, chicos, a ver. Les voy mandando el post-test. Y lo dan rapidito y con eso acabamos. Mientras voy revisando sus notas. A ver. Por favor, los que no pusieron o los que no dieron pretest, por favor pongan su nota porque necesito mandar eso. Por favor. Listo, chicos. Envíen los últimos que les faltan y vamos a revisar las preguntas. Rapidito, nada más. Vamos a ver las preguntas. Y vamos a ver acá. Ya, chicos, vamos a revisar rapidito. Dice la 1. ¿Usted recomienda horas de sueño saludables? Ya, eso es
Eso ya lo hemos visto. Por ello, durante el sueño profundo se puede observar las siguientes modificaciones. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Elevación de leptina, la saciedad, ¿verdad? Y disminución de grelina. Listo. La número 2 dice, la medición del perímetro abdominal es un dato antropométrico que refleja el acúmulo de la adiposidad visceral. Esto es importante porque se asocia a la resistencia a la insulina, y esto es debido a, en este caso, es la disminución de leptina, ¿verdad? Vimos disminución de leptina. ¿Qué más? Aquí tenemos el tipo de diabetes que está asociado a obesidad y resistencia a la insulina. Si lo deben saber, ¿verdad? Diabetes mellitus tipo 2 es la que está asociada, la hemos visto, la resistencia a la insulina, la acantosis nigricans. Y por último tenemos un paciente de 30 años que tiene IMC más de 32, o sea, es obeso, ¿verdad? Triglicéridos en 200, que es más de 150, HDL en 30, que es menos de 40 en hombres, ¿verdad? Y presión 150-90, que es más de 130-85, ¿verdad? Entonces es un paciente que en realidad cumple con todos los criterios del síndrome metabólico, ¿verdad? Entonces aquí tiene síndrome metabólico. Eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Si no tienen preguntas, eso sería todo. Paola, una pregunta. En la número 2 es disminución de leptina, pero también se habían mencionado acerca de la interleucina 6, el FNT alfa y la resistina. En ese caso, ¿en ellos habría un aumento Sí, o habría aumento. Ujú. sería? Sí. En las demás es aumento. La única que está acá disminuida sería la leptina. Entonces la leptina disminuida nos daría o estaría relacionada con la obesidad. Ah, ya, gracias. ¿Sí? ¿Está bien? Buena pregunta. ¿Nadie más, chicos? ¿Todo claro? Listo, entonces. Bueno, chicos, entonces los dejo. Deben estar con clases. Creo que les falta un examen nomás, ¿no? Ya el 30 creo que les toca un examen más. Espero que les haya ido súper bien. He visto bastantes 20, eso me alegra. En verdad, nadie ha jalado, así que estoy feliz por eso y espero que les esté yendo bien en todos los cursos también, chicos. Justo no sé si es que vamos a empezar el internado este domingo, así que dependiendo de eso yo les confirmo si seguiríamos en este horario o si es que lo variamos, pero en verdad no creo, porque no creo que se cruce para nada con nuestro horario, chicos. Espero que les vaya súper bien, de verdad, y bueno, ya nos vemos la próxima semana, chicos, cuídense mucho, descansen. Muchas gracias, Paola. Cuídate. Chao, chicos, cuídense ustedes también.